Buenas tardes tengan todos ustedes, ¿cómo están? Amén, gloria a Dios. Quiero pedirles disculpas de antemano. Si estaban esperando ver al pastor Rolando Aguirre, pues desafortunadamente no soy yo. Así es que de hecho algo chistoso que me pasó esta mañana cuando llegué, porque llegué temprano, me quise venir con tiempo. Yo vengo de la ciudad de Fort Worth, así es que tuve que tomarme el tiempo, ¿verdad? Pero al llegar, estacionar mi carro, llegué al elevador y me presenté con un hermano que estaba allí y también llegando. Y ya le dije mi nombre es Oliver Martínez y yo voy a estar predicando en el servicio de español. Y me volteé a ver y me dice, wow, tienes unos zapatos muy, muy grandes que llenar el día de hoy. Pero yo no sé, ¿de qué número calza el pastor Orlando? Digo, nada más para saber, porque yo creo que yo calzo más grande, ¿no? Pero no, todo es broma, todo es broma. De hecho, quiero decirles que es un gran gozo para mí estar en esta tarde ya compartiendo la palabra de Dios. Ya desde tiempo atrás el pastor Rolando había tenido la gentileza de invitarme y así es que planeamos este día. Pero wow, hoy es un día muy especial, amén. Hoy es un día tan especial en el que Dios continúa abriendo, expandiendo el territorio para Park Cities en español. Denle un fuerte aplauso, hermanos, a lo que Dios está haciendo el día de hoy. Están iniciando, lanzando el servicio, el tercer servicio en español ahora en el área de Backman Lake. Sin duda desde ya estaremos orando y pidiendo a Dios que derrame su espíritu. A Dios que se mueva, que impacte vidas, porque estamos convencidos de algo, hermanos. Y escúchame bien, Dios los ha plantado en este lugar para alcanzar a las naciones, ¿lo crees? Y con esa convicción en mente, con esa idea, es que el día de hoy me corresponde el traer un mensaje que sé que va a tocar nuestras vidas. Si ustedes han estado aquí por las últimas semanas, sabrán que el pastor Rolando ha estado desarrollando esta serie de mensajes que se ha titulado Gracia para ti. Gracia para ti. ¿Te parece que oremos antes de comenzar? Vamos a orar. Padre, hoy es un día de celebración. Hoy es un día en el que nos hemos reunido como tu iglesia para celebrar, para darte la gloria a ti, Padre, por las múltiples bendiciones, por todo lo que tú estás haciendo en la ciudad de Dallas. Y Padre, ahora queremos disponernos para escuchar tu palabra y para creer de todo corazón que tu Espíritu Santo desde ya se está moviendo en nuestros corazones. Tú nos has estado ministrando a través de las alabanzas, has preparado nuestros corazones. Y Padre, aún antes de escuchar cualquier mensaje, Dios, decimos, sí lo haremos, te obedeceremos, iremos en el nombre de Cristo. Porque tenemos la convicción de que tú estás en este lugar y tu palabra nos enseña que en tu presencia hay plenitud de gozo, que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Y por esto, Padre, queremos darte nuevamente las gracias y te damos toda la gloria y la alabanza. Y el pueblo de Dios dice conmigo, amén y amén. El día de hoy, como mencionaba, estamos en la parte número 6 de esta serie de mensajes titulada Gracia para ti. Y estoy convencido de que ha sido una gran bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes que han estado aquí presentes. Y solamente a manera de repaso, quiero mencionar algunos de los temas o los temas que se han estado considerando hasta ahora. Si recuerdas, el pastor Rolando ha hablado acerca de la gracia de Dios para la iglesia. También la gracia en el hogar, la gracia de Dios en la amistad, la gracia para ti, la gracia en las cosas pequeñas. Pero no termina la historia ahí, hermano. Ahora tenemos que hablar acerca de la misión, del propósito eterno de Dios, de llevar su gracia al mundo. Ahora quizá te preguntarás, ¿qué es la gracia? ¿Por qué la gracia es tan importante e incluso por qué es tan escandalosa para muchos? Bueno, la gracia, en otras palabras, es el amor inmerecido de Dios. Ni tú ni yo lo merecemos. Es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la obra
de la gracia de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar en mi opinión, y yo creo que la opinión de muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, vamos a estudiar uno de los pasajes más famosos de todos los tiempos. Ahora, no solamente es un pasaje más famoso, sino que es el más maravilloso. Y en este pasaje encontramos, yo creo, el evangelio resumido, las buenas nuevas de salvación en una sola oración. Y estoy hablando de Juan 3:16. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? Quizá desde niños lo hemos memorizado, lo hemos aprendido, lo hemos usado para evangelizar el día de otros, para evangelizar a otros. Y quiero simplemente leerlo para tratar de introducir este mensaje. Y vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Y dice la palabra de Dios lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En este capítulo que precede a este versículo, sabemos un poquito del contexto, que hay una conversación que se da entre Jesús y Nicodemo, un líder religioso que tenía preguntas acerca de la vida espiritual. Y Jesús introduce el tema de nacer de nuevo, y de alguna manera él no había comprendido este concepto, y él pensaba que Jesús estaba hablando de regresar al vientre de su madre, pero por supuesto que Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba introduciendo el tema del nacimiento espiritual. Y eso es lo que nos prepara, lo que nos lleva a este versículo. Y déjame decir algo: la razón por la que este pasaje, Juan 3:16, es el más maravilloso de todas las escrituras, es por 4 razones que vamos a ver el día de hoy. Porque habla del amor más grande, habla del sacrificio más grande, habla de la oferta más grande, y habla también del regalo más grande. Así es que para comenzar vamos a ver el primer punto, que es el amor más grande. La primera parte de Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es interesante que en el idioma original en el que fue escrita la Biblia, la frase de tal manera indicaba un adverbio de intensidad que ponía mucho énfasis en la expresión. Otras traducciones también usan la frase o la palabra tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios por nosotros es tan grande, di conmigo, tan grande, que ni siquiera podríamos entenderlo. Yo no sé tú, pero yo no puedo entender el amor de Dios. A veces cuando voy a caminar, cuando estoy pasando tiempo a solas con Dios y reflexiono acerca de dónde es que Dios me rescató y lo que Dios ha hecho por mí, hermanos, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que Dios haya escogido amarme a mí. ¿Qué me dices de ti? El amor de Dios por nosotros es tan grande, es tan grandioso, tan incomprensible, tan increíble y tan inmenso. Yo quiero que lo que hagamos en este momento es que veamos algunos versículos de la Biblia que describen cuánto es que Dios nos ama. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 1 versículo 4 y dijo estas palabras: Dios nos escogió en Él, hablando de Jesús, nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, ese es el propósito de Dios para tu vida y para el mundo, que seas santo. Y yo creo que el día de hoy, lastimosamente, en las iglesias se habla de la santidad, pero muy pocas veces se practica. Amén. O quizá la gente no ha entendido lo que significa vivir en santidad. Y la Biblia dice que el amor de Dios, o que Dios es amor, y mucho antes de crear al mundo, Él ya tenía un plan eterno
para tu vida. Él ya te había amado con un amor eterno. Yo recuerdo que mis hijos me preguntaban cuando estaban pequeños. Una de mis hijas, mi hija mayor, me preguntaba: papi, ¿dónde estaba yo antes de nacer? Y yo, después de estudiar teología, y dije, ¿sabes? Tú estabas en el corazón de Dios. Porque esa es la verdad. Porque antes de nacer Dios tenía un plan. Él tenía un plan para tu vida y para mi vida. Y de hecho, escúchame bien, Dios quería que tú fueras parte de su familia. Por eso, hermanos, soy tan apasionado por la iglesia, por la familia de Dios. Es tan importante que te congregues, que vengas, que seas discipulado, que vayas a predicar y traer a otros. ¿Por qué? Porque la tarea no termina aquí. La iglesia, hermano, es la familia de Dios. Yo no sé si alguien de ustedes aquí conoce algo acerca de la arquitectura. ¿Hay algún arquitecto aquí? Bueno, quizá conozcan a alguien. Pero para el que conoce de arquitectura, esto no es difícil de entender. ¿De qué estoy hablando? Todo arquitecto sabe que antes de poner los cimientos para construir un edificio, primero se debe conocer el propósito del edificio. ¿Estamos de acuerdo? No se vale tal cosa como que ya comenzamos a construir y después, ¿para qué era esto? ¿Verdad que no? También no solamente se debe conocer el propósito del edificio, sino también diseñar un plan. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque lo mismo se aplica para tu vida espiritual. Dios te ama y te lo demuestra. No sé si ya lo has visto, pero te lo demuestra a cada instante. A través de la luz del sol, a través del aire que respiras, a través de la lluvia. Gracias a Dios por la lluvia que ha regresado aquí a Dallas, a Fort Worth, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos días llevábamos sin lluvia? Esta, hermanos, amigos que nos están viendo por las redes sociales, esta es la gracia de Dios. Es la razón por la que tú y yo podemos venir los domingos a alabar a nuestro Dios. Dios te ama. Ahora escucha lo que dice el Salmo 145, versículo 9. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, léelo conmigo. Bueno es Jehová para ¿con quiénes? ¡Wow! Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Quiero que pongas atención y leas lo que dice la palabra. La Biblia no dice bueno es Dios solamente con unos cuantos. Bueno es Dios solamente con los mexicanos o solamente con los colombianos. ¿Algún colombiano aquí, gloria a Dios? ¿Algún dominicano? ¿Puertorriqueño? Aleluya. No. Dios, la Biblia dice, bueno es Dios con todos. Y este pasaje nos dice que bueno es Jehová, bueno es el Señor para con todos. Eso te incluye a ti y esto me incluye a mí. Eso significa que no existe, escúchame bien, no existe una sola persona en este mundo que Dios no ame. ¿No crees tú que la iglesia debería hacer algo al respecto? A veces nosotros, si somos honestos, hacemos acepción de personas. Comparamos, tenemos preferencias. Y aquí la Biblia nos recuerda que la gracia de Dios no trabaja así. La gracia de Dios, Dios ama, Él es bueno con todas las personas. Escúchame bien, si tú estás vivo, si estás respirando en este momento, eso es evidencia de su amor. Respira. Eso, hermano, es evidencia del amor de Dios. Y aquí lo sorprendente del amor de Dios es que es incondicional. No existe una sola condición en esta vida por la cual Dios no te ame. De hecho, no hay una sola razón existente por la cual Dios dejaría de amarte. Su amor no está basado en lo que haces, ni en lo que eres o lo que eras, ni en lo bueno o lo malo que sé que eres. Su amor está basado, escúchame bien, en quién es Él.
Esa, hermano, es su naturaleza. Dios es amor y nunca dejará de amarte. ¿Estás conmigo? Dios es amor y nunca dejará de amarte. También por esta razón el apóstol Pablo escribió a los romanos y dijo esas palabras en el capítulo 8, versículo 39. Dice, pues estoy convencido, léelo conmigo, de que ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué poderoso! El amor de Dios es totalmente diferente al amor que mostramos los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente diferente. Nuestro amor muchas veces se agota. No tienes idea, a través de los más de 20 años que Dios me ha permitido ser pastor, toda la gente que quizá en consejería me han dicho, pastores, que ya no la amo, o ya no lo amo, o ya se acabó el amor. ¿Sabes lo que significa eso? Es que probablemente nunca hubo amor. ¿Por qué? Porque el amor que viene de Dios nunca se acaba. Y la Biblia dice que nada, y repite conmigo, nada podrá apartarnos del amor de Dios. Y Dios quiere que sepas y entiendas eso claramente. Él te ama y siempre te ha amado. ¿Me escuchaste? Dios te ama y siempre te ha amado. Pastor, pero quizá eso es algo demasiado simple, demasiado sencillo. Muchos lo dicen. Pero ¿saben lo que he observado? Es que muchas veces la gente no lo puede entender. Y eso es precisamente la gracia de Dios. Por eso también el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, dice estas palabras: y pido que arraigados, habla de poner raíz, ¿verdad? Dice arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, puedan comprender junto con todos los santos. Pregunta, ¿quiénes son los santos? La iglesia, junto con todos los santos. Y luego dice, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, dice Pablo, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Quiero preguntarte algo, voltéame a ver. ¿Vives tú en la plenitud de Dios? Por eso a veces yo concluyo que hay hermanos que probablemente fueron bautizados en limón. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor no me van a volver a invitar, yo lo puedo decir. Pero ¿saben de qué estoy hablando? Yo cuando veo a un cristiano tal vez amargado, o que no está contento, o no sabe alabar al Señor, digo, hay algo que quizá no ha entendido de lo que es la gracia de Dios. Porque la Biblia nos dice, lo que acabamos de ver, que su amor es, dilo conmigo, ancho, es largo, es alto y es profundo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que no hay problema o crisis que estás enfrentando que sea más grande que el amor de Dios. La esencia del evangelio es que el amor de Dios descendió. Digo conmigo, descendió. El amor de Dios descendió, es decir, Dios se hizo hombre. Y yo creo que Juan 3:16 nos dice el qué, en otras palabras, qué fue lo que Dios hizo. También nos dice el por qué es que Él lo hizo, y el cómo es que Dios lo hizo. Y la segunda razón por la que creo que Juan 3:16 es un pasaje maravilloso es porque habla acerca no solamente del amor más grande, sino también del sacrificio más grande. El sacrificio más grande. Quiero que vean lo que dice la segunda parte de este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiero que me escuches bien. El dar y el amor siempre van juntos. El dar y el amor siempre van juntos. ¿De qué estoy hablando? Tú puedes dar sin amor, ¿estamos de acuerdo? Y hay mucha gente que lo hace. Quizás solamente doy, ¿para qué? Para que la gente vea que soy muy generoso.
Tú puedes dar sin amor, pero escúchame bien, tú no puedes amar sin dar. El dar es amor en acción. Por eso, hermano, escúchame bien, si tú eres un hijo de Dios, si eres un miembro de esta iglesia, deberías desbordar en generosidad. Deberías estar buscando constantemente oportunidades para bendecir a tu iglesia, para bendecir a la comunidad. ¿Por qué? Porque el dar, es amor en acción. Y este pasaje nos lo recuerda cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito. Quizás has escuchado la expresión que dice: si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo, ¿verdad? Bueno, hermano, eso es precisamente lo que Dios hizo. Dios vio que este mundo estaba perdido, estaba muerto en sus delitos y pecados, y Él resolvió para siempre ese problema que nos separaba de Dios, nuestro pecado, y Él envió a su único Hijo para morir por nosotros. Dios sabía que tú y yo necesitábamos un Salvador. Esa es la esencia del Evangelio. Por eso Pablo escribió en Colosenses 1:18 lo siguiente, y él dijo: Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios tomó la forma de hombre para que pudiéramos entenderlo. Hay algunos que tratan de explicarlo esto: si Dios hubiera querido comunicarse con animales, se hubiera hecho un animal, o con hormigas, quizás se hubiera hecho una hormiga, aun cuando simplemente es una manera de explicar esto. Sin embargo, lo que sabemos es que Dios se hizo como tú y como yo, porque Él quería comunicarse con nosotros. Y como dice la palabra, el Verbo se hizo carne y Él habitó entre nosotros. Y si tú quieres saber cómo es Dios, tienes que mirar a la persona de Jesús. Si quieres saber cómo es Dios, tienes que ver a Jesús. Y eso es precisamente lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 9. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo: yo soy Dios, pero en forma de hombre. Y algunos han preguntado: ¿por qué es que Jesús tuvo que venir como un bebé? Creo que es una pregunta que tendría sentido. ¿Por qué no vino como un líder religioso, político, poderoso? ¿Por qué no vino como un gran guerrero? Sino Él escogió venir como un bebé. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a salvarnos y no a espantarnos, o a amedrentarnos, o a hacer cualquier otra cosa. Y yo creo que nadie le tiene miedo a un bebé, ¿verdad que no? El asunto es que Él nació como un bebé y creció para morir en una cruz por nuestros pecados. Me da tristeza como hasta el día de hoy hay mucha gente que no han dejado a Jesús crecer. De hecho, se refieren a Él como el niño Dios. Y tenemos que entender y recordar que no hay significado de la Navidad, que ya está pronto, ya viene pronto. No hay significado de la Navidad sin la cruz. Voy a repetirlo: no hay significado de la Navidad sin la cruz. Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, quizás te lo sabes de memoria, y él dijo esas palabras. Iglesia, dijo: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Dios lo hizo no porque nos debía algo, sino lo hizo por su amor, por su gracia. Cuando Cristo estiró sus brazos, cuando Él estaba en la cruz, Él estaba diciendo: tanto así te amo que prefiero morir para que seas parte de mi familia. No hay ninguna persona o no hay ninguna manera de poder ir al cielo. No hay ninguna manera de poder ir al cielo sin que alguien
pague el precio por tus pecados. ¿Por qué es que tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Sabes por qué? Porque el cielo es un lugar perfecto. Y no sé si te has dado cuenta, pero ni tú ni yo somos perfectos. Voltea con el que está a tu lado y dile, mira, tú no eres perfecto, está hablando de ti. Y dile, pero también de ti. El cielo es un lugar perfecto. Y si Dios nos dejara entrar al cielo tal y como somos, es decir, sin haber sido transformados, el cielo ya no sería el cielo, sino sería la tierra. ¿Por qué? Porque sería un lugar imperfecto y lleno de pecado. Por eso Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, estas palabras, y él dijo, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los, léelo conmigo, los de todo el mundo. Si nosotros no necesitáramos un Salvador, Jesús hubiera evitado tanto dolor y tanto sufrimiento por nosotros. Esto me hace recordar en una ocasión cuando viajamos con mi familia para la ciudad de Orlando, Florida. Y estábamos en este parque que se llama Universal Studios, ¿verdad? Quizá lo conocen algunos. Y estábamos bien contentos y estábamos ya formados para subirnos a este juego mecánico que se llama The Hulk. Y yo estaba, siendo bien honesto, no le digan a nadie, por favor, pero yo estaba muerto de miedo. Yeah, I'm a chicken, como dicen por acá. Pero mi hija pequeña, ella le apasiona, ella no le da miedo a nada. Y estaba formada, pero estaba muy chaparrita, muy chiquita. Y cuando llegamos a la entrada, el que estaba ahí atendiendo le dice, I'm sorry, but you're too little, está muy pequeña, no te puedo dejar entrar. Es una cuestión de seguridad, no tienes la altura para subirte. Ay, me partió el corazón. Ojalá me lo hubiera dicho eso a mí, pero yo sí podía subirme, ¿verdad? Pero mi hija estaba frustrada, estaba muy triste. ¿Por qué? Porque ella no lograba alcanzar la altura para subirse a ese juego. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque lo mismo sucede contigo y conmigo. Ni tú ni yo tenemos la altura para ir al cielo. No la tenemos y nunca la tendremos. Por eso es que Cristo tuvo que descender, tuvo que hacerse hombre como nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos ir al cielo. Y es precisamente lo que Pablo estaba hablando en 2 Corintios 5:21, cuando él dijo, al que no conoció pecado. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros, gloria a Dios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, escúchame bien, Jesús se hizo pecado como una muestra de su gracia por nosotros. La tercera razón por la cual Juan 3:16 es el pasaje más maravilloso de toda la escritura es porque también nos habla acerca de la oferta más grande. La oferta más grande, escucha lo que dice la tercera parte, dice, para que todo aquel, léelo conmigo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Piensa por un momento en todas las ofertas que recibes durante el año. Creo que son muchísimas, ¿verdad? Revistas o cupones o tantas cosas. ¿Qué pasaría si compráramos todas las cosas que nos ofrecen? Nos iríamos a la quiebra, ¿verdad? Por eso no es coincidencia que en este país el ciudadano promedio está endeudado con entre $8,000 y $10,000. Yo creo que no hay manera en la que podamos comprar todas las cosas que nos ofrecen. Bueno, Dios tiene una oferta tan grande que jamás podrías pagarla. Y estoy hablando de la oferta de salvarte y de darte vida eterna, de vivir para siempre con Él en el cielo. Por eso el apóstol Pablo escribió en Tito capítulo 2 versículo 11, dijo estas palabras, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, léelo conmigo, de todos los hombres.
La oferta de salvación es para todas las personas sin distinción. Aquí no importa tu trasfondo religioso. Si has sido o si fuiste católico, mormón, judío, musulmán, budista, incluso si tú llegaste a este lugar siendo un ateo, aquí hay lugar para ti. Nada más escuché 2 amén. Aún si tú me dices, me argumentas que no crees en Dios, yo te voy a decir, aún Jesús murió por ti. La religión, creo que lo has escuchado antes, la religión es en realidad el intento del hombre de llegar a Dios. Tienes que hacer de alguna manera cierto número de cosas y cumplir ciertas reglas para tratar de llegar al cielo. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio es que Dios vino del cielo a la tierra y tomó la forma de hombre y vino a buscarnos a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Por eso, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. Que yo creo que no solamente deberíamos usar ese nombre en la Navidad. El nombre Emmanuel significa Dios está con nosotros. Y yo no sé por lo que estés atravesando en este momento, quizá llegaste deprimido o desesperado o con preguntas o confundido. Déjame decirte algo, si no te vas a llevar nada más, llévate esto. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Él vino a buscar una relación personal e íntima con nosotros. Y el apóstol Pedro dijo las siguientes palabras en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Hermano, escúchame bien. Esta es la gracia maravillosa de Dios para todas las personas del mundo. No importa tu raza, tu lengua, tu nacionalidad, tu estatus social, etcétera. Para Dios no hay favoritismos. No hay una sola persona en la tierra que Jesús no quiera salvar. Y nosotros tenemos que seguir ese modelo. Jesús murió por todos. Dilo conmigo, Jesús murió por todos. Quizá te preguntarás, pero ¿cómo acepto ese regalo de la gracia de Dios o de salvación? Pablo lo dice muy claramente. Y él dice estas palabras: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué es lo que dice la palabra? Serás salvo. Este pasaje nos dice claramente que para ser salvo debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Pero no solamente eso, sino también debes creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. No dice, escúchame bien, no dice creer con tu mente o solamente de una manera intelectual, sino creer en tu corazón. Esto afecta también tus emociones y tu voluntad. Muchos quizá pueden creer intelectualmente en Cristo, pero ¿sabes algo? La Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? No es conocer solo acerca de Cristo, sino es conocerle íntima y personalmente, así es como Dios quiere que conozcamos a Cristo y que crezcamos constantemente para ser más semejantes a Él. Y la pregunta que yo creo que muchos hacen el día de hoy en el mundo es: ¿qué es exactamente lo que Cristo vino a hacer a esta tierra? Y Juan 12:47 dice estas palabras: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para salvar al mundo. Yo creo que muchos el día de hoy tienen miedo de acercarse a Dios porque piensan que Él es un ogro malo, que está enojado, que está nada más buscando la oportunidad para darte un latigazo, para castigarte. O que es como un padre
que está enojado y que nunca podrás complacer. Lo que voy a decir es algo que quizá te va a incomodar, pero quiero que me escuches. Probablemente así era tu papá. Quizás así era tu abuelo o tu tío, pero tienes que entender que Dios no es así. Escúchame bien, debes dejar de proyectar en Dios tu idea de esa persona demandante que nunca pudiste satisfacer. Jesús dijo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Si tú no necesitaras un Salvador, Él no hubiera venido a salvarte. Y me llena de gozo el hablar con el pastor Rolando y de saber cómo durante los últimos meses o años, particularmente desde la pandemia, cómo Dios en su gracia ha alcanzado a muchas personas. Y cómo Dios sigue usando este mensaje poderoso de la gracia de Dios para que todos aquellos que crean en su corazón y confiesen a Jesús sean salvos. Y esto nos lleva al último punto y termino con esto. Alguien decía que cuando un pastor dice que ya va a terminar, no le crean. No le crean. No le crean. No, pero ya voy a terminar. Juan 3:16 es el pasaje más maravilloso porque también nos habla acerca del regalo. Acerca del regalo más grande. La última parte de este versículo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, ¿qué significa tener vida eterna? ¿Sabes? Es mucho más que simplemente vivir en el cielo. Voy a explicar. Tener vida eterna en Cristo significa 3 cosas. Escúchame, que tu pasado ha sido perdonado. Significa que ahora tienes un propósito para vivir y que también tienes un hogar preparado para ti en el cielo. Lo voy a repetir. Tener vida eterna significa que ahora tu vida tiene propósito. Que ahora que has sido perdonado, que ahora tienes un propósito para vivir y que tienes un hogar preparado para ti en el cielo. ¿Sabes qué quiere decir, hermano? Voltéame a ver. Significa que Dios está en control de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Dale un fuerte aplauso. Significa que Dios está en control de tu pasado, tu presente y tu futuro. Por eso el apóstol Pedro dijo esas palabras: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Eso es lo que dice, hermanos. Eso es la gracia de Dios. Yo quiero preguntarte para terminar, ¿cuántas de estas dimensiones de la vida eterna estás experimentando en este momento? Piensa, no me respondas. ¿Tu pasado ha sido perdonado? ¿O quizá aún sigues cargando con toda la culpa, el resentimiento del pasado? ¿Tienes un propósito para vivir? ¿O simplemente estás existiendo sin un rumbo definido? Y por último, ¿tienes un futuro en el cielo? ¿O quizá vives diariamente con el temor de morir porque no sabes a dónde vas a ir? Escúchame bien, Dios te ofrece este regalo de la vida eterna para que puedas tener seguridad en todas estas dimensiones. Y por eso Pablo dice estas palabras: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Escúchame bien. Dios ama a todas las personas en este mundo
Todas las personas fueron creadas por Dios, pero no todos son parte de la familia de Dios. Esta, hermano, amigo, que me estás escuchando, es una decisión personal. Él no va a forzar a nadie a que sea parte de su familia, ni a que corresponda a su amor. Es una decisión personal y probablemente el día de hoy, quizá por primera vez estás escuchando el Evangelio de la Gracia. Y tienes que recordar esto, que cuando tú naciste automáticamente pasaste a formar parte de la familia o de la raza humana. Llegaste a ser ahora parte de tu familia física. Pero quizá el día de hoy Dios te está llamando para que seas parte de su familia espiritual. Y Él quiere que tú experimentes estas dimensiones de la vida eterna, que tu pasado sea perdonado, que puedas tener un propósito claro para vivir y que tengas un hogar preparado para ti en el cielo. Y yo creo, y lo he visto en muchas ocasiones, hay mucha gente que de alguna manera hay dos cosas que les pueden impedir poder recibir este regalo de la vida eterna. Tal vez son tus propios temores o dudas. No entiendes todo cómo trabaja esto de la gracia, quién es Dios, no conoces mucho de la palabra. ¿Sabes algo? Hay muchas cosas que el día de hoy tú estás usando sin entenderlas. Probablemente no entiendes cómo trabaja este artefacto, este teléfono. Le llaman teléfono inteligente. Pero sin embargo tú puedes disfrutarlo, ¿verdad? Bueno, tú no tienes que entender en su totalidad a Dios para poder confiar en Él y para poder entregar tu vida a Él. En segundo lugar, también hay algo que puede ser para ti un impedimento, son tus heridas del pasado. Cuando hemos sido heridos, la tendencia es automáticamente poner muros o poner barreras de protección a nuestro alrededor para evitar ser lastimados otra vez. ¿Cómo lo sé? Porque yo me he encontrado ahí muchas veces. Decimos, nunca permitiré que esta persona me vuelva a lastimar así. ¿Sabes? El problema es que muchas veces ponemos estas mismas barreras entre nosotros y Dios. Quizá muere un ser querido, hemos sido heridos por alguien cercano a nosotros, o vemos la maldad en el mundo y queremos echarle la culpa a Dios, decir, Dios es el culpable. Y entonces nos amargamos contra Él, aun cuando Él no es responsable de esto. Nosotros, escúchame bien, nosotros somos los responsables. Quizá estás aquí y podrías decir, tal vez tú fuiste lastimado por la religión o por alguna iglesia. Tal vez por esta iglesia. Lo siento mucho, pero quiero que me escuches bien. Nunca permitas que el pecado de otra persona se interponga en tu relación con Dios. Detente. No permitas que eso se interponga, porque sería absurdo. Por eso termino con esto. Por eso Pablo con autoridad le dice a la iglesia estas palabras: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Pónganse de pie, por favor. Oh Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y es maravilloso, Dios, el poder aprender acerca de la gracia, de ese amor inmerecido de parte de nuestro Dios. Y mi ruego, Señor, es que este quizá sea un mensaje, Dios, que pueda impactar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y que el día de hoy, tal vez para algunos, sea el primer día en el que puedan experimentar la verdadera gracia,
el verdadero amor de Dios. Oh Dios, yo sé que tú estás en este lugar y tú estás tocando los corazones de todas aquellas personas que están escuchando tu mensaje, tu palabra. Y ahí donde estás, quizá no sabes por dónde comenzar. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración de fe conmigo. No es nada complicado y que tú puedas decir ahí donde estás en silencio, dile: Padre Celestial, te pido que me perdones todos mis pecados. Jesús, sálvame. Sé primero el Señor de mi vida. Por favor, lléname con tu espíritu para poder conocerte, para poder seguirte, para servirte. Gracias porque tú nunca cambias, porque siempre puedo confiar en ti, porque eres fiel, porque eres bueno, porque eres un Dios de gracia y misericordia. Eres un Padre amoroso. Y el día de hoy te entrego mi vida entera. Y es en el nombre de Jesús que oro y te doy las gracias. A Él sea toda la gloria y la alabanza. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él está en este lugar. Hermanos, Dios les bendiga. Una bendición estar con ustedes en este día.